esta ocasión vamos a hablar acerca de los entornos de programación. Como les comentaba antes de empezar con lo que es la parte de programación, es necesario que nosotros conozcamos algunos conceptos básicos, como acerca de qué es un lenguaje de programación, en qué tipo de plataformas podemos utilizar los distintos lenguajes de programación o qué tipo de lenguaje nosotros podemos utilizar. Bien, para esto es necesario comenzar, como les comentaba, con el primer concepto, que es acerca de qué es un lenguaje de programación. Bien, esto se define que es un sistema estructurado de comunicación, el cual está conformado por un conjunto de símbolos, palabras claves, reglas semánticas, sintácticas que permiten el entendimiento entre un programador y una máquina. Es decir, que prácticamente el lenguaje de programación es aquel lenguaje que nosotros vamos a utilizar que está conformado por aquellos símbolos, instrucciones o comandos que nos van a permitir comunicarnos con lo que va a ser una máquina. Bien, para este caso existen varios tipos de lenguaje de programación y se dividen en 3 categorías. En este caso nosotros las enfocaremos en 2. La primera es el lenguaje de bajo nivel y la segunda es un lenguaje de alto nivel. La tercera parte involucra lo que es un lenguaje de medio nivel, pero actualmente simplemente se consideran estos dos enfoques debido a que un lenguaje es más cercano a la máquina y otro es un lenguaje más cercano al usuario. Para el caso, vamos a empezar con lo que es el lenguaje de bajo nivel, que se le considera que son lenguajes totalmente orientados a máquina. Es decir, que prácticamente cuando nosotros realizamos una programación de bajo nivel, es como si nosotros estuviéramos prácticamente realizando los comandos necesarios para que una máquina lo entienda. Es decir, que nosotros estaríamos programando en idioma o en lenguaje como tal, se le conoce como lenguaje máquina. El lenguaje de bajo nivel se divide en 2 categorías. La primera es lenguaje máquina. Es el más primitivo de los lenguajes y es una colección de dígitos binarios de 0 y 1 que la computadora lee e interpreta y son los únicos idiomas que las computadoras entienden. Es decir, que nosotros podemos realizar una programación en base a estos dígitos, pero nosotros tendríamos que saber qué significa o qué símbolos o qué instrucciones estamos generando con este tipo de código binario. Este es el lenguaje más cercano a la máquina, debido a que, como sabemos, las máquinas interpretan lo que son códigos binarios para lo que son instrucciones, comandos, etc. Un segundo lenguaje de bajo nivel, que es un poco más cercano a lo que es un lenguaje de usuario, pero está un poco bastante lejos y es un poco más cercano a lo que es a un lenguaje de bajo nivel, es el siguiente, que en este caso es el lenguaje ensamblador. Para el caso del lenguaje ensamblador, es el primer intento de sustitución del lenguaje de máquina por uno más cercano al utilizado por los humanos. Como les comentaba, este tipo de lenguaje ensamblador sustituye a lo que es el primer lenguaje. En este caso, como les comentaba, el lenguaje ensamblador ya trata de ser un poco más orientado a lo que se le conoce como el lenguaje humano, pero aún así sigue conservando algunas propiedades como son comandos que solamente una máquina puede entender o algunas instrucciones. Bien, un programa escrito en este lenguaje es almacenado como texto. Consiste en una serie de instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables por un microprocesador. Un ejemplo sencillo sobre el lenguaje ensamblador es el siguiente, en el cual yo tengo el ejemplo que es move al 61H, en el cual me asigna el valor hexadecimal 61 al registro al. Es decir, que yo aquí lo que tengo, la primera instrucción move me está diciendo que yo voy a mover al registro al, y en este caso el 61 corresponde a un simple número y en este caso la H corresponde a la instrucción de hexadecimal. Como pudieron notar, este lenguaje es un poco más entendible que el primer lenguaje, debido a que nosotros estamos utilizando, por así decirlo, unas palabras o comandos abreviados que a diferencia del primer lenguaje, nosotros no podríamos entender debido a que son ceros y unos, es decir, es el código binario. Para el lenguaje de alto nivel tiene como objetivo facilitar el trabajo del programador, ya que utilizan unas instrucciones más fáciles de entender. A comparación del lenguaje de bajo nivel, que es más orientado a lo que es una máquina, el lenguaje de alto nivel ya es una programación más orientada al propio usuario. Nosotros podemos tener el siguiente,
el cual el primero es un compilador, el cual permite traducir un programa solo una vez, haciendo una ejecución más rápida y puede almacenarse para usarse luego sin volver a hacer la traducción. Es decir, que aquellos que son del lenguaje compilador lo que hacen es que tienen nuestro código y prácticamente lo transcriben al lenguaje máquina y después posteriormente pasa a ser almacenado. El segundo de ellos es el traductor, el cual simplemente lo que hace es traducir los programas escritos en un lenguaje de programación al lenguaje máquina de una computadora, y a medida que va siendo traducida, este se va ejecutando. A diferencia de la diferencia entre el primero y el segundo es que el primero realiza todas las tareas al mismo tiempo, es decir, que primero lo que hace es traducirla y posteriormente lo ejecuta. Para el caso de lo que es el traductor, a medida que se va siendo traducido, se va ejecutando. Para el caso del compilador, nosotros tendríamos que esperar a que termine de hacer la traslación de lo que es nuestro código al lenguaje máquina y posteriormente se ejecuta. Para el caso del traductor, lo va haciendo conforme se va traduciendo al lenguaje máquina. ¿Qué es un entorno de programación? Para este caso, un entorno de programación es un programa o conjunto de programas que engloban todas las tareas necesarias para el desarrollo de un programa o aplicación. Y estas tareas son las siguientes. La primera es edición del programa, la segunda compilación y enlazado, tercera ejecución y la cuarta depuración. En algunos entornos pueden contener todas estas tareas o simplemente omitir una de ellas. A continuación les explicaré qué es lo que significa cada una de estas. Para el caso de edición de programa, es aquella dentro del entorno de programación nos va a permitir poder nosotros editar lo que va a ser un programa y poder iniciarlo, crear comandos, instrucciones o simplemente algunas operaciones. Esta es la parte más básica de un entorno de programación, debido a que ahí se plasman todas las ideas de lo que queremos hacer. Posteriormente sigue lo que es la compilación y enlazado. Para el caso de la compilación, quiere decir que va a cargar lo que es todo nuestro programa al lenguaje máquina. Simplemente lo único que hace es transformar todas las instrucciones o comandos al lenguaje máquina. Y por otra parte tenemos el enlazado, que es el que se encarga de enviar o transmitir todo el lenguaje traducido al lenguaje máquina. Este se ha enviado a la máquina y puede ser ejecutado o transmitido. En este caso, la compilación y el enlazado se consideran en una tarea sola, ya que una vez que se sabe que se carga un programa, es necesario que nosotros lo podamos ejecutar. Para ello sirve el enlazador, que nos va a servir, que es el medio para que nosotros podamos ejecutar el programa. Posteriormente sigue lo que es la ejecución, que prácticamente es correr nuestro programa. En este caso, la etapa de ejecución, una vez que se realiza la compilación y el enlazado, lo que hace la máquina es que va a realizar dichos comandos, sin importar que estos estén bien o estén mal. Es decir, lo único que hace es realizar todas las instrucciones y comandos tal y como se le fue dictado. En caso de que se encuentre algún error, lo único que pasaría es que el programa se pospondría o simplemente no funcionaría. Para ello nos sirve una cuarta etapa, que es la etapa de depuración. Para el caso de la etapa de depuración, lo que hace es leer todas las instrucciones y comandos que nosotros colocamos en nuestro programa y decirnos cuáles son erróneos, cuáles son correctos, y también nos avisa sobre errores sintácticos o falta de declaración de variables, así como falta de declaración de comandos. Como pueden ver, cada una de estas tareas es importante para que nosotros tengamos una programación correcta. Un entorno de programación común que engloba estas cuatro tareas es el conocido como entorno de programación IDE, que es un entorno de desarrollo integrado, llamado IDE en siglas en inglés, que es Integrated Developed Environment, el cual agrupa las anteriores herramientas o tareas mencionadas de forma que el programador no necesita introducir múltiples comandos para compilar, interpretar y depurar, etc.
habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica para el usuario. En este caso, algunos entornos de programación del tipo IDE son C++, PHP, Python, Java, C, Delphi y Visual Basic. Como les comentaba, estas plataformas como tal o entornos de programación ya cuentan con las herramientas que son de edición, compilación y enlazado, ejecución y depuración. Entorno de programación de Arduino. Arduino es un entorno de programación IDE basado en lenguaje de programación C++ y C, el cual es un entorno básico y muy funcional. El entorno de programación Arduino está orientado a la programación de microcontroladores, así como a la comunicación entre ellos, basados en lenguajes de C y C++. Este es un entorno de programación bastante básico, ya que nosotros tiene instrucciones bastante básicas y tiene algunas funcionalidades como son la inserción de librerías o comandos. Alguna de las ventajas de utilizar Arduino es que es liviano y cumple con las tareas básicas de un entorno de programación. Es decir, que no tiene, a diferencia de otros entornos de programación como es el caso de C++, este es un poco más pesado en cuanto a los megabytes que este contiene. Posteriormente también le da un autoformate, es decir, que le da lo que son ciertos tipos de letras, cierto color a los comandos o instrucciones que se le dé. Y de igual manera, en caso de que el usuario quiera que un código sea propio de él, simplemente le da un cierto formato para que el usuario, una vez que lo comparta, los demás identifiquen que es propio del usuario creador. De igual manera, en caso de que nosotros tengamos un código bastante largo, lo que hace Arduino es disminuir la cantidad de líneas para que este sea mejor entendible. Posteriormente es reparar y codificación y recargar. Para el caso de reparar codificación y recargar es en caso de que nosotros el lenguaje de Arduino una vez que sea compilado, se guardó en un archivo de cierta extensión y nosotros queremos utilizar otra extensión u otro código de compilación, es decir, si nosotros queremos utilizar un código UTF-8, lo que haría Arduino es pasar nuestro código escrito a un código de lenguaje máquina del UTF-8 para que sea más sencillo. Posteriormente incorpora lo que es placas y puertos. Este es comúnmente conocido debido a que nosotros sabemos que todas las programaciones que realizamos en Arduino son cargadas a una placa, ya sea del tipo Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Leonardo, etc. Y también la ventaja que tiene este es que nosotros podemos tener la comunicación con varios puertos, como es el puerto USB por el tipo de comunicación serial. Posteriormente tenemos un monitor serie o monitor serial, como en algunos casos se le conoce. Este monitor serie o serial nos permite ver algunos detalles, es decir, nosotros podemos ver si nosotros estamos leyendo algunos datos del tipo variable en algunas de sus entradas, estamos realizando algunas comunicaciones o estamos imprimiendo mensajes o nos están enviando algunos mensajes. Este entorno es muy funcional para que es de muy buena opción para saber si nuestro Arduino está funcionando o no correctamente. Algunas variaciones que podemos tener en Arduino son las siguientes, que en este caso es Eclipse, Visual Studio, CodeBender o Scratch for Arduino. ¿A qué me refiero con variaciones? Bien, en caso de que no se cuente con lo que es la plataforma Arduino, nosotros podemos tener cualquiera de los siguientes entornos de programación y realizar una programación simple en Arduino como si nosotros lo estuviéramos haciendo sobre la misma plataforma de Arduino. La primera de ellas es Eclipse, que es un poco más similar a un entorno de lenguaje C, el cual nosotros podemos agregar lo que son las instrucciones y comandos, igual les agrega lo que es el mismo formato. Para en este caso poder realizar una conexión o una escritura en código Arduino es necesario utilizar varios códigos para que nos pueda dar el formato correcto. El segundo de ellos es Visual Studio. Para el caso de Visual Studio
De igual manera, nosotros necesitamos una serie de comandos o reglas o instrucciones para que se programe de igual manera al entorno de Arduino. La ventaja de Visual Studio es que nosotros tenemos una más variedad para programar lo que son placas. Es decir, una vez que si nosotros estamos programando en Arduino, nosotros solamente podemos programar en las gamas que él tiene. Es decir, en las gamas de Arduino Uno, Nano, Leonardo, etc. Mientras que para Visual Studio, si nosotros realizamos el entorno, le pedimos a Visual Studio que el entorno de programación sea similar al de Arduino, nosotros podemos programar una mayor cantidad de microcontroladores o placas. Posteriormente sigue CodeVender. Para el caso de CodeVender, en caso de que no se tenga una máquina como tal, CodeVender tiene la ventaja de realizar programación en la nube. Es decir, se crea un perfil y posteriormente nosotros realizamos las programaciones como tal. Otra ventaja también que tiene CodeVender es que nosotros podemos descargar los códigos o simplemente se quedan almacenados en la nube en nuestros usuarios para que no tengamos ningún problema. Y de igual manera, nosotros podemos programar las placas Arduino y realizar comunicaciones serial con esta. Por último, sigue Scratch for Arduino. Para este caso, Scratch for Arduino ya no es un código tanto como instrucciones o comandos, sino es decir, ya es un entorno de programación más visual y gráfico. Es decir, nosotros programamos mediante bloques, los cuales contienen las instrucciones e inclusive nos permite visualizar una placa similar a lo que es un Arduino y nosotros ahí mismo podemos simular qué pines estamos utilizando o qué comunicaciones estamos realizando. También la ventaja que tiene Scratch for Arduino, aparte de ser visual, es que nos permite visualizar también lo que es el puerto serial, en el puerto serial en el cual nosotros podemos visualizar todas las instrucciones mediante la comunicación serial. Y de esta manera nosotros damos por terminado lo que es un entorno de programación. Resumiendo lo que fue el video, tenemos primero lo que es un lenguaje de programación, que en este caso es de alto o bajo nivel. Definimos lo que es un entorno de programación y las tareas básicas que éste puede hacer. Posteriormente vimos lo que fue algunos entornos de programación del tipo IDE. Y finalmente llegamos a lo que es Arduino, que es la programación en la cual nosotros nos vamos a enfocar. Y para este caso no vamos a ocupar lo que son las variaciones de Arduino, sino que vamos a estar programando dentro de su plataforma